Hola, ¿qué tal? Bueno, este vídeo me lo han pedido varias y varios de los seguidores y la verdad es que me parecía muy interesante tratarlo. Ya habíamos hecho uno sobre los intereses de Trump y Estados Unidos en Venezuela. Ahora lo vamos a hacer sobre los intereses de Rusia y Putin en Venezuela. Como lo hicimos anteriormente, vamos a hacerlo en una lectura de tarot bastante sencilla. La primera línea va a ser la parte espiritual, la segunda la parte mental y la tercera la parte material. Me preguntarán, bueno, ¿cómo que la espiritual? Bueno, y eso es porque entendiendo el trasfondo espiritual que tienen las cosas, podemos ver si las intenciones son buenas, malas, si son buenas o malas, qué tan buenas o malas pueden ser, etcétera. Bien. Vamos a empezar. Por cierto, les dejo también el vídeo sobre los intereses de Trump y Estados Unidos en Venezuela aquí en la caja de descripciones por si quieren verlo. Y empezamos. Nos vamos a concentrar un poco por aquí. Bien, esto es una estrategia muy bien pensada y bien planeada que, por lo menos en la parte espiritual, obedece a este cambio de ciclo que ha tenido Rusia como país. Anteriormente la Unión Soviética, un país más bien temido en varios aspectos por su poder en las armas y todo lo que pasó en la Guerra Fría, etcétera. Pero un país que ese temor también inspiraba mucha admiración y muchísimo respeto con respecto a muchas personas, ¿no? Sobre todo personas que tenían ideales comunistas, etcétera. Y que creían que ese era, pues, podía ser un sistema viable, ¿no? Es como que hubo ese cambio, esa transferencia de poder ha hecho hasta cierto punto mucho daño en muchas de las personas que dentro de este país que tenían esta creencia, incluidos sus gobernantes, y se sienten que bueno, es algo también muy de esta ideología, ¿no? Pero se sienten como muy víctimas, ¿no? De todo lo que ha ocurrido, de todo lo que ha pasado, y quieren de alguna forma como recuperar el poder, pero recuperar el poder de una forma, recuperar el poder creando caos, caos que les permite ir a esos países donde crean caos y adquirir cosas de una forma muchísimo más barata. De paso, un caos que les permite hacer daño a países que ellos consideran enemigos o que ellos consideran que les perturban sus planes de expansión. En el caso de Venezuela esto es clarísimo, ¿no? Porque muy interesante meterse en un país que era uno de los principales proveedores de petróleo de los Estados Unidos, de paso ayudar, colaborar en la creación de un caos en ese país. Perfectamente cuando tú creas ese caos, pues todo baja de precio. Un precio, por ejemplo, por dar algo que es muy de la vida diaria, un apartamento en Caracas, pues antes de que empezara todo este caos y ahora, pues los precios, si lo ves en dólares, pues son totalmente, bueno, han bajado todo muchísimo, ¿no? Si así es en cosas como el mercado inmobiliario, imagínense cómo pueden ser en cosas como la industria, el petróleo, etcétera. También hay planes que no sabría decir qué tan lejos han llegado o no con respecto a estos planes armamentísticos en Venezuela. Es algo, me recuerda mucho a tal vez, bueno, yo creo que casi todos los que teníamos una cierta edad en ese tiempo, yo tenía 22 años, lo vimos, ¿no? El programa que Adriana Assi dio en el 2002 donde hablaba de comunismo, de, de misiles debajo de la tierra y cosas como esa, pues ese plan efectivamente existe. Más que para hacer un ataque real, para mantener intimidados a ese país, Estados Unidos en este caso, que les ha impuesto sanciones cuando ellos invadieron Crimea, que les ha impuesto un montón de sanciones económicas, etcétera, y al que ellos ven como su gran competencia, ¿no? Al parte
que históricamente, digamos, se sienten como un poco humillados, porque claro, el capitalismo venció al comunismo claramente y lo lamento por las personas que sigan creyendo en sus ideologías, etcétera. Es lo que se ve en el mundo. Ya prácticamente no quedan naciones comunistas y prácticamente todas las naciones que fueron comunistas hoy son capitalistas. Pues evidentemente el capitalismo venció, eso no es que lo digan las cartas, eso lo dice la realidad del mundo. Y eso crea como un sentimiento de inferioridad y un muy que está como muy enterrado en la memoria de muchos rusos y de muchos líderes rusos. Entonces está esta gran intención de poder beneficiarse de las cosas creando caos. Entonces, en los países donde se suelen meter, caso Venezuela, Siria, y ahora están ayudando, ahora están de aliados con Turquía, Irán, etcétera, y todos los países donde suelen entrar es muy normal, tienen muchísimas redes en todas partes del mundo, incluso en Europa y en todas partes del mundo. Entonces la estrategia es crear una especie de caos, hacer que las cosas bajen de precio y se puedan comprar de una forma más fácil para ellos y de paso lastimar a lo que ya había dicho, a esos países que consideran enemigos, etcétera. Eso todo se ve ya en la parte espiritual y ya es bastante complejo por ahí. Luego, en la parte mental, sin duda, muchísimos intereses económicos, muchísimos intereses que están conectados, como lo hemos dicho, con una economía, pero no con una economía, digamos, libre y donde todos ganemos, etcétera, como fue gran parte de nuestra relación con Estados Unidos durante muchísimos años, donde te vendo petróleo, tú me lo pagas y todos contentos, sino siempre, siempre hay planes como de dominación, de implantación incluso de una ideología, porque sí se ve, y aquí sí se ve claramente en las cartas, una fuerte conexión entre lo que es los planes rusos, planes islamistas radicales. Yo no estoy aquí metiéndome con ninguna religión, yo respeto todas las religiones y tengo y familiares, amigos y conocidos en absolutamente todas las religiones, pero hablo de ideologías que tienen finalidades políticas y finalidades relacionadas con la dominación. Entonces aquí se ve como que se unen una cantidad de países o de líderes, más que países de líderes, que están sumamente resentidos, que quieren tener como una gran importancia a nivel mundial, pero lo quieren lograr a través de ellos mantener muchísimo dinero, ellos mantener muchísimo poder para sí mismos y de paso ir creando caos, pequeños caos en distintos puntos que de paso sirven para ir distrayendo de otras cosas que están haciendo, ¿no? Bueno, es una cosa sumamente súper compleja, ¿no? De entender, porque el caos que crean en Venezuela, el caos que crean en otras regiones del mundo, les sirve para ir escondiendo otras cosas mucho más importantes que están haciendo eso. Bueno, ahora ya viendo esta lectura entiendo muchas más de las cosas que está haciendo Trump, que los está atacando por muchas partes, que se sale del acuerdo este que habían firmado en 1987 de las armas nucleares, etcétera. Claro, van creando todos estos caos para dentro de ellos ir produciendo todas estas armas nucleares, todos otros tipos de cosas que los fortalezcan sus planes que tienen que ver con riquezas personales o riquezas para grupos de personas, control para grupos de personas de sociedades enteras que trabajen, digamos, como esclavos, ¿no? Eso es como una vuelta a ese sistema feudal que existía en la Edad Media, que ya tenemos más que superado, pues es algo de ese estilo lo que intentan hacer. Y bueno, de hecho, si uno estudia un poquito cómo funciona Rusia hoy por hoy, pues es clarísimo que funciona así. Cómo funcionó Irán hoy por hoy, pues es clarísimo que funciona así. Son regímenes claramente de extrema derecha, pero de la más extrema que hay, donde tienen verdaderas libertades solo un grupo pequeño de personas, ¿no? Bien, bueno, bien complejo esto. A ver, seguimos, ¿no? Hay de paso un juego
bien interesante en todo esto porque mientras ellos van haciendo daño en estos países, van creando caos para beneficiarse de compras y de compras de activos y etcétera en todos estos países y de desestabilizar a países como Estados Unidos y de desviarles la atención, ellos se van enriqueciendo no solo con las compras que hacen en estos países, sino ellos se están beneficiando mucho de las sanciones que han puesto en el petróleo en Venezuela, por ejemplo. Ellos se están beneficiando de eso. Hay que ver exactamente cómo es ese beneficio, pero ellos definitivamente se están beneficiando de eso. Probablemente ellos están, digamos, están haciendo esas veces de proveedor de petróleo que ya no está haciendo Venezuela debido a las sanciones y están constantemente tratando de desmantelar todo lo que pueden en el país. Cuando esto termine y se hagan las investigaciones realmente de cuánto dinero nuestro se ha ido a Rusia, pues la cantidad va a ser de verdad para ponerse a llorar. De verdad. Porque lo que se han llevado es impresionante y también incurren, por lo que me dicen las cartas, en esto de prometer muchísimas cosas. Por ejemplo, le están prometiendo a Maduro infinidad de cosas que en el fondo no están cumpliendo del todo y que no van a cumplir, pero se están aprovechando muchísimo de eso. Realmente son unos como negociantes, etcétera, son fantásticos, eso sí, buscando hacer una gran cantidad de daños que seguramente se les van a estar devolviendo en muchas ocasiones. La cosa es que, claro, hay una red de intereses tan grandes, tanto de Estados Unidos hacia ellos, del resto de países de Europa hacia ellos, de Venezuela hacia ellos, etcétera, que es muy complejo definir a dónde más van las cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir viendo algunas cuantas cosas más, sobre todo en la parte espiritual, que fue la que nos dio más información. Bueno, esta gente va a seguir en eso hasta que no le den un parado y cuando hablo de eso va a ser, lo hablo a nivel mundial, ¿no? No lo hablo solamente con el tema de Venezuela. Sin embargo, con el tema de Venezuela va a llegar un momento en que, bueno, van a dar la espalda porque van a haber saqueado lo suficiente y porque se van a tener que enfrentar a problemas superiores de una forma o de otra. O porque van a sentir que ya han ganado suficiente de este negocio que, bueno, ya van a darles la vuelta. Como ya vimos, ellos se están beneficiando de las sanciones que están poniendo a Venezuela. Si bien no se están beneficiando directamente con los negocios que tienen en Venezuela, se están beneficiando con otros negocios que manejan desde otras partes. Bien, ahora yo quiero saber si esto con respecto a Venezuela, ya hemos visto que con respecto al mundo ellos van a seguir hasta que le den un parado bien fuerte. Pero si esto con respecto a Venezuela va a parar en algún momento, porque en algún momento pronto en este año 2019, por supuesto, que es para cuando tenemos previsto el fin de la usurpación, ¿no? Bueno, vamos a tener que seguir, a ver, vamos a tener que seguir en negociaciones con los rusos y tratando de inclinar la balanza a nuestro favor por un buen tiempo, porque claro, ya estos señores tienen una gran inversión en Venezuela y ellos evidentemente no están dispuestos a perderla. Lo que sí se va a poder hacer más adelante es reformar cómo se hacen esos acuerdos para que no sean, porque básicamente Rusia ahora mismo se está comportando en Venezuela y en el mundo como algo que te desinfla, que te quita toda la energía, que te quita todo tu poder económico, que te quita todo. Viene después, se pinta como el Salvador y realmente lo que está haciendo es simplemente comprando activos baratos y desestabilizando, ¿no?
No es, definitivamente no es como hacer negocios y claramente no es como hacer negocios ni con Estados Unidos, ni con Canadá, ni con ninguna de estas. Es más bien como hacer negocios con estas antiguas potencias, pero antes de que existiera el derecho internacional, antes de que existiera cualquier cosa de estas, ¿no? Es como volver al siglo, no sé, si es al siglo XVI, XVII, no sé, XVIII. No lo sé, pero antes de que existieran todas estas reglas que nos permitían hacer pues negocios más justos entre países, ¿no? Lo que sí vamos a poder hacer más adelante, con ciertas limitaciones, porque sí que vamos a tener limitaciones para eso, pero eso lo que sí vamos a poder hacer es como renegociar todo esto y darle la vuelta a todo esto para que sea beneficioso tanto para ellos como para nosotros y para que no nos cause desestabilización ni a ellos ni a nosotros. Aquí vemos, bueno, el pasado. Nos están chupando todos los recursos que puedan, de paso nos están impidiendo incluso hacer una contraloría clara de lo que estamos haciendo. El presente, todo esto se está revisando, todo esto se está estudiando dentro del equipo de Juan Guaidó y la gente que está en Estados Unidos, etcétera. Hay gente muy inteligente y lo que me llega a la intuición es que muchísimos de ellos son venezolanos que están tratando de encontrar toda la información que haya con respecto a todos los tratados que se están haciendo con Rusia y ya están pensando en cómo esto se debe reformar. Ese es el trabajo que se está haciendo ahora. Y efectivamente esto se va a poder equilibrar para que sea una relación más de ganar-ganar y para que ese punto de desestabilización que pueden ellos llegar a crear no nos afecte de esa forma. En la parte, yo quiero ver un poco más también en la parte esta militar que habíamos hablado, lo de los misiles, etcétera. ¿Qué tan desarrollado o no está eso en Venezuela? Si es verdad que se siente, cada vez que hago preguntas o menciono eso, se siente una energía negativa bastante fuerte. Bastante fuerte. Bueno, no es tan grande ahora mismo, sí existe, sí hay cosas que se han desarrollado en Venezuela con respecto a armamento ruso que puede llegar a atacar, a crear ese miedo en países como Estados Unidos, pero sí es verdad que esto es limitado por ahora, se ha hablado muchísimo de ello, sí hay cosas dentro del país que pueden llegar a crear este efecto, pero también hay mucha inteligencia metida en esto que está como, que es algo que habíamos hablado cuando hicimos el video de la invasión en Venezuela, de las posibilidades de invasión en Venezuela, que hay como muchos trabajos de inteligencia que se están haciendo para desconectar estos misiles o llámesele como se llamen, yo no soy experto en armas de verdad, no tengo ni idea de armas, pero sean misiles o armamento del tipo que sea, como para desconectarlos, como para dejarlos sin ese cerebro que los maneja, etcétera, ¿no? De hecho, me parece que como que las personas que realmente pueden manejar estos aparatos están como muy bien identificadas y serían como los primeros eh, las primeras personas a buscar o a atacar en algún momento en que pudiera entrar un ejército de cooperación, como le llamaba Smolansky, al país a ayudarnos a terminar con este tema de la usurpación y a estabilizar el país, ¿no? Bien, bueno, yo creo que lo hemos cubierto casi todo. Igualmente, si quieren saber alguna otra cosa, por favor, déjenme en los comentarios qué piensan sobre esto, qué otros temas les gustaría que analizáramos con respecto a Venezuela y con respecto a todos los demás países que los tengo olvidadísimos. Tengo olvidado Argentina, Nicaragua, Colombia, los tengo, los siento mucho. Y por favor, suscríbanse al canal y actívense las notificaciones y activen las notificaciones. Muchas bendiciones a todas y a todos y nos vemos en el próximo video.